Bien, pues vamos a comenzar ya con nuestro programa Amor que Sana. Bienvenidos a todos los que están escuchando y están sintonizando. Amigos de Jesús, es un placer para nosotros estar una vez más con ustedes en este programa que sin duda será un momento de reflexión, de meditación, de aprendizaje, pero también de sanación, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre hablamos de sanación, de sanidad. Así que pues les invito pues a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando, a todos los que amablemente muestran sintonía con nosotros. Yo les quiero pedir que abran su corazón, vamos a disponernos a escuchar este mensaje, que no es un mensaje mío, sino es un mensaje del mismo Jesús, es un mensaje de Dios para ti. ¿Qué es lo que quiere decirte Dios en esta tarde? ¿Qué mensaje quiere darte? ¿Cuál es su voluntad para ti, para tu vida? Quizá no se lo has preguntado y este es un buen momento para que se lo puedas preguntar y entonces Él te pueda contestar a través de su palabra. Entonces bien, vamos a comenzar con una oración. Vamos a ponernos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Dios, Padre nuestro, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu presencia, gracias porque nos das la vida, gracias porque mueves nuestros corazones, gracias porque nos estás llamando, justo en este momento nos estás llamando, nos estás invitando. Gracias porque nunca dejas de cuidarnos, de protegernos, de guiarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Te pedimos que derrames tu gracia, que derrames tu luz, que nos des entendimiento, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos escuchar ese mensaje que tú tienes que darnos esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos concedas hoy sentirte a través de tu palabra, que nos concedas hoy escuchar tu voz. Como dice el Salmo, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hoy te pedimos que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos abrace, porque tu palabra abraza. Y te pedimos que vayas guiando este mensaje, este programa Amor que Sana, te lo entregamos y lo ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, dentro de este programa siempre hacemos algunas menciones, vamos a hacer menciones y algunas intenciones que tenemos por aquí. Primeramente, Estefi Garza, vamos a ofrecer este programa por Estefi Garza, por Memo Barrientos, Sara García, Marcela Zúñiga. Ahora te invito a que tú también ofrezcas ahí en tu corazón este programa por quien tú desees, por quien tú necesites. Vamos a pedir salud para esas personas. Vamos a poner esa intención que tenemos en nuestro corazón, vamos a ponerla hoy en el corazón de Jesús. Y vamos a dejársela en sus manos a través de este programa. Pongamos esa intención, ese ofrecimiento, porque solamente Él sabe lo que nos conviene. Y ya que hemos puesto nuestras intenciones, pues ahora sí vamos a continuar meditando, vamos a platicar el día de hoy dentro de este marco tan hermoso de la Pascua que estamos viviendo. Pues precisamente vamos a meditar en torno a esto, ¿verdad? Vamos a compartir que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y siempre está actuando, todo el tiempo está actuando y todo el tiempo está hablándonos.
Entonces, lo primero que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde es que si Jesús está vivo, porque Jesús no murió para quedarse así, sino para resucitar, para vencer a la muerte. Entonces, si Jesús está vivo, entonces no ha guardado silencio en todos estos años. Él ha estado hablándonos. Él ha estado comunicándonos su mensaje. Él no guarda silencio. Todos los días, todo el tiempo, Él nos está compartiendo, Él nos está llamando. Entonces, lo primero que vamos a mencionar hoy es precisamente que Jesús nos habla de tres formas principales. Jesús nos habla a través de su palabra, definitivamente, a través de la Biblia, los evangelios, cada uno de los libros de la Biblia, que por cierto son 73 libros, porque eso es la Biblia. La Biblia significa conjunto de libros, es un conjunto de libros, no es un solo libro, son 73. Entonces, a través de estos 73 libros, Él nos está hablando, nos está comunicando su mensaje. Y la palabra de Dios es siempre viva, es actual y es actuante. Entonces, nos habla a través de su palabra, pero no solamente a través de su palabra, sino también a través de las personas. Nosotros recibimos el mensaje de Dios a través de los demás, de la gente, de las personas que nos rodean, de nuestra familia. Quizá esta noche, esta tarde, tú recibiste la invitación para escuchar y compartir con nosotros este programa Amor que Sana, y recibiste la invitación de alguien, a través de alguien Dios te habló. Yo no sé cómo se llama esa persona, pero dile gracias, porque fue el instrumento que Dios usó para que tú hoy estés mostrando sintonía. Entonces Dios nos habla todo el tiempo, nos habla a través de las personas, aunque a veces nosotros no sabemos escucharlo, no sabemos estar atentos, no sabemos ser sensibles. Dios nos está hablando, salimos de casa y nos está hablando a través de esa persona que a lo mejor se acerca a nosotros y extiende su mano a pedir dinero, pero que a lo mejor lo que necesita es más que dinero. A lo mejor lo que necesita es un mensaje de esperanza. Y Dios te está hablando ahí. Y Dios nos está hablando a través de ese hijo que quizás se revela ante las diferentes situaciones, que quizá cuestiona, que quizá quiere irse de la casa, que quiere alejarse. Bueno, a través de ese hijo Dios te está hablando, te está diciendo algo, te está pidiendo algo especial. Algo quiere que tú hagas como padre, como madre. Algo está esperando de ti. Dios no guarda silencio. Jesús está vivo y nos está hablando todo el tiempo. Justo ahora nos está hablando Él, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita escuchar. Entonces, Jesús está vivo, ya dijimos, nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de las personas y también nos habla a través de los acontecimientos, las cosas que suceden. Las cosas buenas, aparentemente, pero también las pruebas, también las cosas difíciles. Dios nos está hablando, Dios nos está pidiendo algo. Hace poco tuvimos ahí un momento de oración muy, muy fuerte, muy importante, y bueno, pedíamos mucho por la unidad de las familias y hablábamos de tanto divorcio que existe hoy día y hablábamos de muchos problemas que estamos viviendo hoy día en la familia. Y el mensaje que Dios nos dio esa noche de oración es que debemos pedir y hacer oración por la unidad de las familias, sí, pero también necesitamos actuar. Dios nos está hablando a través de ese problema que tú tienes, ese problema por el que estás pasando hoy en tu casa, en tu familia, con tus papás, con tus hermanos o en tu matrimonio. Dios te está pidiendo algo, que tú hagas algo o dejes de hacer algo. Quizá hay algo que tengas que dejar de hacer. Dios te está hablando.
Si tú tienes un enfermo en casa o algún enfermo cerca de ti, algún enfermo que es tu vecino, alguna persona que está en el hospital y que es cercana a ti, a lo mejor tu madre, a lo mejor tu hermana, a lo mejor tu hijo. Entonces pregúntate qué te está diciendo Jesús a través de esa persona. ¿Qué es lo que te está pidiendo Jesús? Sí, hay que hacer oración por las personas que están enfermas. Pero también hay que saber identificar lo que Jesús quiere de nosotros, lo que Jesús quiere pedirnos. Las cosas pasan por algo y Dios tiene un propósito para todo lo que tú estás viviendo, para todo lo que tú pasas, para todo lo que sucede en tu vida. Dios tiene un propósito especial porque Dios te ama y todo lo que hace o lo permite es porque te ama. Entonces, si nos habla a través de los acontecimientos y quizá acabas de pasar por una situación difícil, a lo mejor murió alguien cercano a ti. Bueno, ¿qué te está diciendo Jesús? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que tú encuentras? ¿Cuál es el mensaje que tú descubres? Pero si en medio de la prueba nosotros no nos atrevemos a escuchar ese mensaje, no nos atrevemos a preguntarle qué es lo que quieres de mí, qué es lo que quieres de mí en medio de la muerte de mi hijo, qué es lo que quieres de mí, Señor. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de ese accidente? ¿Cuál es el propósito de esta situación que estoy viviendo, de esta prueba, de este desierto, de este acontecimiento? Y entonces vamos a descubrir tantas cosas cuando nos demos cuenta que Jesús está vivo realmente y que está hablándonos todo el tiempo. Pero necesitamos oírlo y más que oírlo, escucharlo. Entonces, ¿qué te está diciendo justo esta noche, esta tarde? ¿Qué es lo que te está diciendo a través de este mensaje? O a través de lo que viviste el día de hoy. ¿Qué viviste? Haz un repaso y Jesús te estuvo hablando todo el tiempo. ¿Qué quieres de mí, Señor? Como dice el canto, dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad, porque tú estás vivo, me estás llamando, me estás pidiendo algo. Muchas veces, si tenemos una persona enferma en casa o cercana, lo que nos está pidiendo Jesús es que precisamente le demos tiempo a esa persona. Nos está pidiendo que demos nuestro servicio a esa persona. Es una oportunidad que tú tienes para servir, para amar, para reconciliarte, para decir te amo, para decir te quiero. Es una oportunidad para servir que Dios te está dando porque Jesús te está hablando ahí. Entonces pregúntate, en todo lo que vivas y justo en lo que estás viviendo hoy, pregúntate, ¿qué quieres decirme, Señor? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué quieres de mí? ¿Y en qué te puedo servir? Y cosas maravillosas pasarán en tu vida. Y precisamente esto nos introduce para lo que estamos compartiendo hoy respecto a la Pascua, a la resurrección. Como dice el Papa Francisco, que me encantó esta frase, la resurrección de Jesús no es un final feliz de la historia. No es un final feliz de la historia. Al contrario, la resurrección de Jesús es lo que le da sentido a nuestra fe. La resurrección de Jesús es justamente el comienzo de una nueva vida. No es el final bonito de una historia. Así que, para ti y para mí, en este tiempo de Pascua, de resurrección, eso es precisamente una oportunidad para comenzar. Entonces, comencemos. Comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo. Y para hablar de esto, vamos a compartir un texto, vamos a hacer todo esto a la luz de la palabra, como siempre.
Así que vamos a compartir un texto de Lucas, Evangelio de San Lucas, y lo vamos a compartir en el capítulo 24 a partir del versículo 13. A partir de ese versículo, es un pasaje hermoso dentro de estos momentos de Cristo resucitado, de Jesús resucitado. Y nos dice la palabra lo siguiente: aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Y aquí hago una pausa, vamos a hacer una pausa en esta parte, en este versículo, nos detenemos un poco. Este es el pasaje de los discípulos de Emaús. Y es maravilloso, iban platicando 2 discípulos, pero iban platicando justamente de cosas del pasado, de temas del pasado. Esto es algo que tenemos mucho nosotros. A veces nos quedamos atorados en el pasado. Ahí nos quedamos estancados, nos quedamos detenidos en lo que pasó hace años. Es que fíjate que hace años viví. Bueno, pero hoy, ¿qué estás viviendo hoy? Lo que pasó ayer ya pasó, ya aprendiste. Acuérdate, estamos hablando de la resurrección, que no es, como dice el Papa Francisco, no es el final de la historia, es el comienzo. Entonces, lo que pasó, lo que está en el pasado, déjalo en el pasado. A veces vivimos añorando lo que perdimos, en vez de disfrutar lo que hoy vivimos. Añoramos lo que perdimos en vez de disfrutar lo que hoy vivimos. Hasta salió un verso sin esfuerzo, ¿verdad? Pero así es esto. Y la vida no es una añoranza. No se trata de estar contando ni lo bonito que pasó hace 10 años, ni la tragedia que pasó hace años, sino qué es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida, cuál es el milagro que hoy está haciendo Dios en tu vida, qué es lo que te está pidiendo Dios hoy en tu vida, qué es lo que quiere de ti hoy. Los discípulos de Emaús venían platicando de lo que pasó, de aquella tragedia, de lo que le había pasado a Jesús. Y entonces venían platicando de esto y esto nos hace entender por qué no vieron a Jesús, no lo reconocieron, no lo descubrieron, simplemente porque estaban volteando hacia atrás. Estaban tristes probablemente. ¿Cómo más se podían sentir? Pues quizá desilusionados, quizá decepcionados, quizá deprimidos, pero sobre todo estaban volteando hacia atrás. Y ahí se quedaron. O volteamos hacia atrás, o a veces volteamos hacia abajo. No sé si te ha pasado, pero cuando estás triste, lo normal, lo natural, recordemos que el cuerpo, siempre el cuerpo comunica cómo te sientes, cómo nos estamos sintiendo. Cuando tú estás triste, normalmente vas con la cabeza hacia abajo, vas mirando el piso y te pierdes de ver y contemplar todas las maravillas que pasan a tu alrededor. Te estás perdiendo de muchas cosas. Estás dejando de disfrutar el amanecer porque estás volteando al piso. No te quedes mirando al piso. No te quedes mirando atrás a ver lo que hiciste o no hiciste o lo que pudiste haber hecho. No te quedes en la tristeza de lo que pasó. No te quedes deprimido. No camines distraído. Porque entonces seguramente te pasará lo mismo que los discípulos de Emaús.
seguramente no vas a reconocer a Jesús, porque cuando estamos deprimidos, distraídos, tristes, angustiados y todo lo que se le parezca, cuando andamos así caminando, Jesús se nos manifiesta, se nos pone enfrente y no lo vemos, no lo reconocemos. Pero el tema es la forma en la que estamos caminando. Aquí nos lo dice la palabra, no lo estamos inventando, está bastante claro. Ellos estaban conversando sobre lo ocurrido. Ellos probablemente se sentían solos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos experimentado ese tipo de emociones, este tipo de sentimientos que no nos dejan, son como una venda en nuestros ojos? No nos dejan ver lo bonito, no nos dejan contemplar las grandes cosas que Dios nos manda, las bendiciones que Dios te manda. Entonces, qué buena reflexión a través de este pasaje de los discípulos de Emaús. Qué buena reflexión. O a veces vamos conversando, por ejemplo, en nuestras reuniones, ahí andamos conversando y hablando igual de cosas del pasado, de experiencias viejas, de noticias, porque esto al final era una noticia en el pueblo. Y nos reunimos y conversamos de tragedias, de noticias, en vez de conversar de la palabra de Dios, en vez de conversar de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en vez de conversar sobre el amor de Dios. En nuestras reuniones, ¿qué conversamos? Sobre lo que está en el noticiero. O cosas parecidas. Chismes, críticas, demás. O compartimos nuestras tragedias. A veces las reuniones entre amigos, entre amigas, entre familiares, a veces se convierten entre una competencia para ver quién está sufriendo más. Y uno cuenta su tragedia y el otro no se puede quedar atrás. ¿Sí? Y entonces se convierte ahí en una reunión donde todos hablamos de lo trágico que es nuestra vida o que hemos pasado. Pero ¿por qué no hablamos de las bendiciones? ¿Por qué no hablamos de los mensajes que Dios nos está dando a través de esos acontecimientos? Entonces, los discípulos de Emaús, volviendo al texto, los discípulos de Emaús así venían, conversando en el pasado, tristes, deprimidos, agobiados. Y entonces algo les impedía mirar a Jesús. Voy a continuar en el versículo 17. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Esta palabra es clave, desánimo. Y hoy es común, te encuentras a las personas que caminan con desánimo, empiezan su jornada laboral con desánimo, andamos desanimados. Obviamente lo contrario de esta palabra pues es el ánimo, que en alguna ocasión podríamos reflexionar al respecto de la palabra ánimo, pero ánimo significa alma, viene de alma. O sea que desanimado es perder el alma. Perdemos el alma. Entonces, ellos venían así, venían desanimados. ¿Cuántas veces no te ha tocado caminar desanimado? O a lo mejor has visto, ¿verdad?, ahí al primo de un amigo que camina desanimado. O a lo mejor has visto ahí a tu compañero, o a tu mamá, o a tu papá. Pero yo quiero que hoy pienses en ti. ¿Cuántas veces tú caminas desanimado? Porque hoy tiene que haber algún cambio. Si Jesús está vivo, tiene que haber cambios. Si Jesús está vivo, se nos tiene que notar. Entonces, voy a continuar ahí. Se veían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel, sea lo que sea. Ya van 2 días
desde que sucedieron estas cosas. Bien, entonces ellos platicaban nuevamente de lo que había sucedido en el pasado. Y esta sensación de ellos, de los discípulos de Emaús, quizá la hemos experimentado tú y yo. Quizá en ocasiones has pasado por alguna situación y has dicho, Señor, ¿dónde estás? A lo mejor te has preguntado dónde estabas cuando enfermó mi madre. A lo mejor te has preguntado dónde estabas cuando murió mi abuelita. A lo mejor te has preguntado dónde estabas cuando abusaron de mí. ¿Dónde estabas, Señor? Y la respuesta es, Él siempre estuvo ahí. Él siempre está ahí. A lo mejor te has sentido desanimado porque como los discípulos de Emaús estaban pensando, pues es que ya lo mataron, ya murió. Y a lo mejor en eso vamos pensando y eso es lo que nos hace estar tristes. Pero vamos a continuar la lectura. Y dice, en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, y aquí pongo mucho énfasis porque las palabras de Jesús son claras, son precisas y son fuertes. Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Definitivamente, nuestros corazones a veces son muy lentos. A veces nuestros corazones son muy débiles. A veces nos falta fe. A veces nos falta fe, nos falta confiar más, nos falta creer más. Fíjense, estos discípulos de Emaús ya les habían contado las mujeres, ya les habían dicho lo que había pasado. Ya les habían dicho que efectivamente no había nada en el sepulcro, que Jesús no estaba ahí. Y aún así, no creyeron. Aún así no creyeron. Nos falta fe, porque es muy fácil decir, les faltó fe. Hay gente que dice así, ¿verdad? Les faltó fe a los discípulos de Emaús y a nosotros nos falta fe también. Nos falta fe para creer que la resurrección es real. Que es real. Acuérdense la fe como la define la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que no se ve. Precisamente, porque si lo estás viendo, entonces ¿qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene como Santo Tomás decir, hasta no ver, no creer y hasta no poner mis dedos en tus llagas, no voy a creer? ¿Qué chiste tiene? ¿Qué mérito tiene creer cuando estás viendo? Y entonces sucede aquí con los discípulos de Emaús, bueno, esta situación que faltaba fe. Y trasladándolo a nuestra vida, ya dijimos, número 1, la tristeza, el desánimo, la apatía, la angustia, la desolación, la desesperanza, son una venda en nuestros ojos que nos impide ver a Jesús y reconocerlo. Y número 2, nos falta fe. Hay que creer más, hay que confiar más. Si está escrito, nos lo dice ahí Marcos capítulo 10, versículo 27, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. Si nos lo está diciendo la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 27, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué seguimos dudando? ¿Por qué seguimos teniendo miedo? ¿Por qué seguimos angustiados? ¿Por qué seguimos tristes, deprimidos, etcétera? Entonces, nuevamente las palabras de Jesús maravillosas. Qué poco entienden ustedes. Qué lentos son sus corazones. Pidámosle a Dios que nos dé entendimiento. Que nuestros corazones no sean lentos. Que nuestros corazones puedan latir al ritmo de su corazón.
que nos dé sensibilidad para escucharlo, que nos dé sensibilidad para verlo, para reconocerlo. Pidámosle a Dios esa gracia de poder disfrutar de su resurrección. Y entonces voy a seguir leyendo y dice, ¿no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía en las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y aquí hago otra pausa. Ellos se sentían tan contentos, tan a gusto, estaban tan llenos cuando lo escuchaban hablar a Jesús. Su corazón ardía cuando lo escuchaban hablar, pero no lo habían reconocido todavía. Sin embargo, tampoco le preguntaron. Tenían duda. Sentían que su corazón se estremecía. Sentían que su corazón temblaba. Pero ni siquiera le preguntaron, ¿eres tú Jesús? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Jesús el Nazareno? No le preguntaron, no tomaron la iniciativa en esto. Pero sí le pidieron con estas palabras que yo quisiera que tú le dijeras en tu corazón. Yo quisiera que tú le dijeras en tu corazón, Jesús, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Con mi familia, Señor. Quédate con nosotros. En donde quiera que te encuentres esta tarde, repite estas maravillosas palabras del Evangelio de San Lucas. Quédate con nosotros, Señor. No te apartes jamás. No te alejes de nuestro lado. Y con esta reflexión nos vamos a ir por ahí a escuchar un tema musical y después volvemos para el desenlace de esta reflexión. Si fuera mi último chance para mirarte de nuevo, haré del momento el más importante de tus recuerdos.
Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo, como si tu alegría depende de mí. Voy a darlo todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Disfrutar todo aquello que Dios me brindó, mis amigos, familia y amor, y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Bien, pues continuamos después de este canto, Mi Último Día, que es un canto maravilloso que nos invita precisamente a vivir con intensidad, a vivir la vida con intensidad y disfrutar cada día como si fuera el último. Y hablando sobre lo que estábamos, sobre este pasaje hermosísimo de los discípulos de Emaús, le pedían ellos a Jesús, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y más adelante en el versículo 30 nos dice, mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Qué importante es esta parte de la cita bíblica. Nos hace ver hacia la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento de nuestra alma. La Eucaristía devuelve la vista a nuestros ojos. A través de la Eucaristía, nosotros podemos volver a ver a Jesús. Es por medio de la Eucaristía que nosotros podemos tener esas nuevas fuerzas. ¿Qué es lo que dijimos que les impide a los discípulos ver a Jesús y descubrirlo? La tristeza, el desánimo, la debilidad. Bueno, la Eucaristía precisamente nos da alegría, nos da ánimo, nos devuelve la vida. Y entonces nos da fuerza para descubrir a Jesús. Entonces, al mismo tiempo de que este pasaje se da en las apariciones que tuvo Jesús ya como resucitado, al mismo tiempo es un pasaje eucarístico. Eucarístico. Es en la Eucaristía donde nosotros también tomamos esa fuerza y esa luz. La Eucaristía da luz a nuestros ojos. Y entonces se dijeron el uno al otro, ¿verdad? Los discípulos de Emaús se dijeron el uno al otro, ¿qué nos sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? O sea, entonces entendieron, ya entendimos por qué nuestro corazón ardía, ya entendimos por qué nuestro corazón se estremecía. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11. Evidentemente los 11. ¿Por qué los 11? Porque Judas ya no estaba con ellos. Hay que recordar que lo que pasó con Judas, Judas ya no se encontraba con ellos. Entonces volvieron con los 11, ¿sí? Y les contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra de Dios. Y entonces, al final de este texto, vemos algo maravilloso. Digo, aparte de todas las enseñanzas que ya hemos señalado, vemos cómo no te puedes quedar callado cuando descubres la verdad, cuando descubres que Jesús está vivo, cuando descubres el poder que tiene Jesús, nadie se puede callar. Ellos volvieron a Jerusalén. Esto es muy importante. La palabra volvieron es clave, mis hermanos. ¿Por qué es clave? Porque muchas veces descubrimos a Jesús
pero no volvemos a contárselo a los nuestros. ¿A qué me refiero? Si esta noche Jesús te está hablando, tienes que volver a contárselo a los tuyos, a tu gente, a tu casa, a tu familia. Tienes que volver a Jerusalén. Tienes que volver, a lo mejor con los que antes no te creían, o con los que están todavía tristes o todavía sufriendo. Tienes que ir a ellos, tienes que volver a Jerusalén. Y tienes que hacerlos partícipes, porque no podemos ser egoístas. Cuando descubrimos que Jesús está vivo, no puedes ser egoísta y quedarte con la noticia nada más para ti. Tienes que ir a compartirla. Tienes que compartir la noticia de que Jesús está vivo. Tienes que compartirla con tus compañeros de trabajo, tienes que compartirla con las personas que te rodean, tienes que compartirla con toda la gente, empezando por tu casa, por tu familia. Empezando por los tuyos. Pero no podemos guardar silencio. No podemos ser egoístas y tener así la resurrección de Jesús solamente para nosotros. La resurrección de Jesús es algo para todos, es para todos. Es un poder que alcanza a todos. Entonces no podemos ser egoístas, no podemos guardar silencio, no podemos quedarnos donde estamos. Tenemos que movernos, tenemos que ir y contarlo como lo hicieron los discípulos de Emaús. Ellos nos ponen el ejemplo en todos los aspectos. Nos hacen pasar desde aquella tristeza y desolación hasta el dar el testimonio, el regresar y dar el testimonio, el regresar y contar las maravillas que Dios ha hecho o lo que Jesús ha hecho. Entonces, ¿cuánta enseñanza hemos descubierto en esta palabra? Ahora, no podemos quedarnos como espectadores en la historia de la salvación. En todo esto que estamos viviendo no podemos ser solamente espectadores. Tenemos que ser protagonistas, tenemos que ser actores de la historia de la salvación. No somos espectadores, somos actores. ¿A qué me refiero? Que tenemos que formar parte en la historia de la salvación. Tenemos que vivirla también nosotros. No podemos leerla como algo que les pasó a estos discípulos hace más de 2000 años. No. Esto es algo que yo tengo que vivir. No es algo que les pasó a ellos. Es algo que yo vivo, que a mí me ha pasado. Porque yo también he estado caminando triste y cabizbaja. Porque yo también he ido deprimido. Porque yo también he ido contando solamente de noticias del pasado. Porque a mí también me ha pasado esto. Porque soy protagonista y actor en la historia de la salvación. Entonces, no somos espectadores, sino que a partir de hoy esa invitación es a formar parte en esa historia. Y cuando decimos formar parte, aquí para ir cerrando esta parte y esta charla del poder de la resurrección, para formar parte, yo te voy a decir 3 elementos que necesitas para formar parte de esta historia de la salvación. Especialmente para recibir el poder de la resurrección en ti. ¿Qué necesitas? 3 elementos, 3 cosas. La primera, necesitas morir. Se necesita la muerte. Ya lo sabes, lo hemos reflexionado, lo hemos hasta cantado. Hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces no produce fruto. Hay que morir para vivir. Eso es el primer elemento que tú necesitas para hoy recibir el poder de la resurrección en tu vida. Hay que morir. Es indispensable. Es indispensable. No podemos brincarnos ese pasito de la muerte. No podemos brincarnos ese paso de la pasión, del sufrimiento, de la muerte.
no podemos brincarnos e irnos directamente a la resurrección. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos irnos directamente a la resurrección? Y decir, no, mira, yo me quiero brincar la dificultad, la enfermedad, quiero irme directo a la resurrección. Pues no. Jesús nos enseñó, hay que morir para vivir. Hay que pasar indiscutiblemente por ese proceso de la pasión y muerte, para entonces disfrutar de la gloria de la resurrección. Y es que suena muy lógico, mis hermanos, es muy lógico que para poder recibir el poder de la resurrección necesitamos de la muerte, porque Jesús no puede resucitar lo que está vivo. Se resucita lo que está muerto. Trasladado a tu vida y a la mía. ¿Cómo lo podemos entender, este primer paso? Si tú quieres que en tu matrimonio o que tu matrimonio reciba el poder de la resurrección de Cristo, tienes indiscutiblemente que morir a muchas cosas, tienes que morir a ciertas cosas, tienes que morir a ciertos deseos tuyos, personales, para dar vida a otro. En este caso, hablando del matrimonio, pues para dar vida a tu esposo o a tu esposa. Hay que morir para vivir. Si quieres recibir hoy el poder de la resurrección en tu vida, en cualquiera de las áreas, hay que morir. Morir a nuestras pasiones, morir a nuestros vicios, morir a nuestras inclinaciones, morir a nuestros egoísmos, morir a nuestras vanidades, morir a todo aquello que nos hace ser esclavos. A eso tenemos que morir. A lo que nos hace ser esclavos. Nuevamente digo, si quieres recibir el poder de la resurrección en tu vida, el primer paso es la muerte. Y entonces Jesús puede resucitarte. No sé si va quedando claro este primer paso. Y el segundo, indiscutiblemente, ¿cómo vamos de tiempo? Nada más y para no. Muy bien. Entonces ahí el segundo paso es, indiscutiblemente, es creer, o sea, es la fe. Necesitamos fe, porque nadie puede recibir ese poder de la resurrección si no cree. ¿Qué sucedía con esos discípulos de Emaús? Faltaba fe, faltaba esperanza. Ya les habían contado que el sepulcro estaba vacío, pero ellos no creían. Les faltaba fe. Les faltaba fe. Acuérdate lo que está escrito, y ahorita decíamos Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve. O también podemos citar a Marcos en el capítulo 9, versículo 23, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Y entonces, entender que la fe es un requisito. Si tú quieres recibir hoy el poder de la resurrección, hay que tener fe. Hay que tener fe para descubrir a Jesús vivo y resucitado. Hay que creer en ese anuncio. ¿Qué sucede? Las mujeres que fueron a buscarlo al sepulcro recibieron el anuncio. ¿Por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? Ha resucitado. Es un anuncio. Pero hay que creer en ese anuncio. Nosotros recibimos ese mismo anuncio, pero hay que creer en ese anuncio. Hay que creer en ese anuncio. Y cuando hablamos de creer, decimos que es tener la certeza. Es decir, si realmente creemos que Jesús resucitó, decíamos al principio, entonces, ¿por qué no se nos nota en la cara? ¿Por qué nuestra cara parece de Viernes Santo? ¿Parece de Viernes Santo? Con esos cantos hermosos, ¿verdad? De no estés eternamente enojado y todo eso que cantamos tan hermoso. Pero ahí nos quedamos. Nuestra cara parece que vivimos en un eterno velorio. Cuando tú ves a la gente, tú dices, oye, pues ¿será que vive en un eterno velorio? Y es algo fuerte lo que estoy diciendo, pero es algo real. Así que si realmente
Si realmente creemos y nuestra fe es que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, que Jesús venció a la muerte, que se nos note. A partir de este momento, a partir de hoy, acuérdate que Jesús está vivo. Y si esa es tu fe, entonces que se te note en tu mirada, que se te note en tu postura, en cómo estás sentado, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo platicas, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces, se te tiene que notar. Si no, no sirve. Acuérdate, una fe sin obras es una fe muerta. O sea, la fe tiene que ser una fe con obras, una fe fuerte, una fe firme. ¿Qué pasó con los discípulos de Emaús? ¿Qué pasó con los discípulos de Emaús? Cualquier viento les tumbó la fe. Así nos pasa a nosotros. Después de haber visto los milagros, de haber convivido con Jesús, de haber visto sus obras, viene un viento y nos mueve. Un problema y nos cambia. Una situación difícil y nos debilita. La fe tiene que ser firme, fuerte, fundamentada. Acuérdate de estas 3 Fs. La fe tiene que ser firme, fuerte, fundamentada. Fundamentada también en la palabra. Entonces, necesitamos que se nos note, necesitamos realmente creer en esto. Y bueno, el último elemento, el tercero, se necesita decisión. Decisión para recibir ese poder de la resurrección. Se necesita decisión, porque hay gente que conoce el poder de la resurrección, pero no da ese paso. Se necesita decidir, decisión, querer recibir ese poder de la resurrección en tu vida. Necesitas tú hoy tomar esa decisión de volver a empezar, de empezar de nuevo junto con Cristo. Una vida nueva. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pues recibe esa vida. Creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? ¿Qué hora es? 8:30. Ya estamos en tiempo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Con esa palabra me despido. Y ha sido un gusto poder estar compartiendo con ustedes sobre el poder de la resurrección. La resurrección es poderosa, nada más que hay que recibir ese poder en nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Fue un gusto estar contigo. Me despido de ti, tu amiga y hermana en Cristo, Samia Karime, y pues nos estaremos escuchando en un mes, el próximo mes. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias.